Buenas, Hola Diego, ¿cómo estás? Juana, ¿te bien? Muy bien, ¿vos? Bien, todo bien. Bueno, vamos dando comienzo a esta charla de diálogo sobre el presente, si te parece. Dale. ¿Eh? Se van conectando todos. Bueno, estamos con Celeste Jiménez Navarro, ella es senadora en la provincia de San Juan. Un poco la charla que habíamos pensado para el día de hoy, la idea es que recorra un poco la educación o la relación entre este gobierno de Javier Milei y la educación. Nosotros le pusimos achicamiento y desguace, que es un poco lo que se viene viendo en estos meses. Mañana se cumple un año del gobierno de Milei. Entre paréntesis, aprovecho porque es un día un poco triste. Hace poquito nos enteramos del fallecimiento de Héctor Recalde, así que bueno, mandamos un saludo muy grande a la familia, a Mariano, bueno, y a toda la familia en este momento especial. Bueno, y decía que se está a punto de cumplir un año el gobierno de Milei, y la primera pregunta para arrancar es preguntarte, Celeste, ¿cómo ves, en términos generales, este primer año de Milei en relación a la educación, en términos generales, ¿no? Diego, ¿cómo estás? Bien. Buenas tardes a todas las compañeras, a todos los compañeros. Bueno, antes que nada, déjame también mandarle un saludo grande a Mariano, que es un gran compañero peronista, Ujú, imprescindible en esta lucha. Así que, bueno, a Mariano y a toda la familia que vienen de una situación y de un año bastante difícil. ujú, Y segundo, contarte que yo antes de comenzar con las medidas concretas o ujú. con realmente el ajuste concreto que Javier Milei está haciendo, que la Libertad Avanza está haciendo con el sistema educativo, quería hacer un pequeño repaso, sin ánimos de aburrir a nadie, pero un Vamos. pequeño repaso histórico de algunos conceptos que se han consolidado o que nosotros en la República Argentina hemos tenido históricamente y se han mantenido a pesar de la cantidad de diversos gobiernos que han pasado en el país, pero que se han mantenido consensos con respecto al sistema educativo y que hoy particularmente Javier Milei los rompe, y parte de las medidas que está tomando son en relación a eso. Y me Ujú. gustaría arrancar por eso, porque si no, seguimos repitiendo o muchas veces cometemos el error de decir que las cosas que está haciendo las hace porque es un loco o porque solamente busca el equilibrio fiscal. Y quizás viene de la mano un poquito de las dos, pero también es porque conceptualmente, ideológicamente, ellos entienden al sistema educativo muy diferente a lo que se ha entendido desde a fines del siglo Ujú. XIX. Entonces, antes de arrancar y adentrarnos directamente en las medidas de ajuste que está tomando con el Ujú. sistema, me gustaría hacer como ese recorrido que es muy sencillo y muy Dale. rapidito. Y contarles que la educación pública en la República Argentina ha sido uno de los pilares fundamentales de la construcción de la identidad nacional. Ujú. Desde la conformación del Estado-Nación ha tenido un rol determinante. Eso se ha mantenido, se ha establecido tanto en la matriz política de nuestro país como en la idiosincrasia de nuestro pueblo. Este recorrido de afianzamiento que comenzó con la educación inicial declarada gratuita y obligatoria para todas y para todos los ciudadanos hacia fines del siglo XIX, se mantuvo en la República Argentina, se sostuvo, lo que logró una gran ampliación, pero un alto nivel de democratización. Hoy no solo el sistema o el nivel inicial es gratuito, obligatorio y de libre acceso, lo es también el nivel medio. Y con respecto al nivel superior, que ahí es donde a nosotros nos falta profundizar y trabajar seguramente para la accesibilidad, no podemos desconocer también que tanto institutos de formación como universidades han experimentado grandes avances con respecto a la igualdad y la inclusión, que comenzaron el 22 de noviembre del 49 con el decreto de Juan Domingo Perón, que declaraba la gratuidad de la universidad, pero que después se Ujú. profundizaron en torno no solo a la gratuidad, sino, no solo a la accesibilidad, perdón, sino a la permanencia y el egreso del sistema universitario con políticas públicas del 2003 al 2015, siempre con gobiernos peronistas, pero no podemos dejar de mencionarlo. Perdón, ahí te Y digo
Interrumpo un segundo. La creación de universidades en ese sentido también ha sido de algún modo fortalecer esa gratuidad, esa accesibilidad que está mencionando Por ahora, ¿no? supuesto, el refuerzo, la actualización del sistema de becas, la Ujú, construcción de nuevas universidades, es acercar el nivel superior al pueblo para que el pueblo común, el pueblo trabajador, el que viene de una familia de nietos y de padres trabajadores y trabajadoras, pueda acceder al nivel superior. Pero no solo acceder, sino permanecer y egresarse, que es lo más importante, la política de fortalecimiento más importante que hizo el kirchnerismo con respecto al sistema universitario. ujú, Todo esto porque es la base fundamental para que nosotros entendamos que en la sociedad argentina hay un arraigo generalizado o una construcción de un imaginario social que entiende que la educación es el principal motor de crecimiento tanto individual como colectivo. ujú. Y esto es muy importante de seguirlo sosteniendo, de manteniendo y seguirlo verbalizando, porque es lo que nos permite entender por qué cuando se hacen marchas federales universitarias, por ejemplo, no solo sale la comunidad universitaria, sino sale la comunidad en su conjunto Sí, la a, educativa. a defender un bien que lo entiende propio, un bien Ujú, que entiende que el trabajador, por más que no haya ido a la universidad pública y no haya tenido la posibilidad de acceder ni poder estudiar en un sistema universitario, sí quiere para sus hijos que puedan acceder a ese nivel superior gratuito que el Estado Nacional se hace cargo y por eso sale a la calle y lo defiende. ujú, ujú. Ese es uno de los primeros conceptos que me gustaría dejar claro y el otro es que todos los gobiernos que se han sucedido en la República Argentina han determinado un rol o una función social para el sistema educativo. Por supuesto que ese rol o esa función social ha tenido características muy distintas, depende del modelo socioeconómico o político que se intentaba implementar según la conducción del Estado. Ujú. Eso no hay ninguna duda. Pero hay que dejar claro que todos han determinado un rol o una función social. Y doy algunos ejemplos. Para Alfonsín, por ejemplo, el sistema educativo fue una herramienta para consolidar la democracia. Para Menem, para formar ciudadanos con respecto al mercado. Ujú, Para Macri, para impartir o para imponer valores en torno al individualismo, al emprendedurismo, a la meritocracia. Hasta las dictaduras militares encontraron en el sistema educativo un rol, una claro. función social que tenía que ver de la mano con impartir valores con respecto al orden, al control ideológico, a la disciplina. Ujú, Para Néstor y para Cristina, por ejemplo, el sistema educativo fue una herramienta de integración social y de desarrollo económico que permitió que nosotros agregáramos valor al trabajo nacional a partir del aporte de la ciencia y de la tecnología. Eso es muy importante y lo otro importante es que desde el 1880, desde que se declara la gratuidad y la obligatoriedad para la primaria, todos los gobiernos que se han sucedido han tenido un consenso sobre dos pilares básicos alrededor de la educación. Uno, que es tenerla como una herramienta, como un escenario fundamental a partir de la construcción de una homogeneidad o de ujú, una ciudadanía homogénea en pos de valores de la solidaridad, de la solidaridad, de la construcción de una ciudadanía. Y la otra, la responsabilidad irrenunciable del Estado con respecto a la educación y por ende a impartir la política educativa. Y ujú. eso es importante tenerlo en cuenta porque el rol o la función social del sistema educativo excede la mera instrucción académica. En realidad constituye una herramienta de transformación, una herramienta de construcción de ciudadanía, una herramienta para disminuir las desigualdades. Por eso es que desde la conformación del Estado-Nación hasta la actualidad, el sistema educativo ha operado como un escenario en donde se pugnan las tensiones y los proyectos políticos que se disputan la configuración del país. Ujú, Y ujú. acá viene el tema con respecto a la actualidad. Lo particular de este momento es que nos encontramos
por primera vez con un gobierno elegido en elecciones democráticas que a partir del intento de la aplicación de teorías de la escuela austriaca o del anarcocapitalismo plantea dos cosas. Primero, que el Estado no debe hacerse cargo de la gestión del sistema educativo y tampoco del derecho al acceso a la educación. Y lo próximo que plantea es que el proyecto político, social y económico que ellos proponen no necesitan de la educación, de la ciencia y de la tecnología, jueguen un papel fundamental. Y eso tiene una explicación central, que es que para Javier Milei las redes sociales le han ganado terreno a la educación institucionalizada en cuanto a la construcción del imaginario colectivo. Entonces es ahí donde él apuesta, es ahí donde él invierte para construir una hegemonía ideológica en torno al individualismo, al liberalismo, al mercado. Entonces estamos ante una situación inédita en la República Argentina y a mí me parece importante establecerlo porque a partir de ahí nosotros podemos entender que no es solo que lo hace porque quiere el equilibrio fiscal, no solo es que lo hace porque nos conduce un loco, sino porque conceptualmente ellos entiendan que la educación, la ciencia y la tecnología no lo necesitan en la construcción del país que ellos quieren. Ahora, te pregunto, Celeste, hay un punto ahí que es interesante porque a pesar de cierto deterioro, ¿no? Un punto de la educación pública, y eso se nota, bueno, se nota, digamos, la percepción de la sociedad respecto al estado de esa educación pública en diferentes niveles, digamos, ya sea la primaria, quizás se nota más en la secundaria, donde hay mayores quejas y demás. A pesar de eso, sigue siendo, digamos, un componente en el caso de la sociedad argentina. ¿Qué hace? Perdón, en el caso de la sociedad argentina decía, es un componente muy valorado, digo, y hay un ejemplo que me parece muy, muy interesante para pensarlo, que es esto de que siempre uno ve imágenes, fotos, etcétera, de sociedades, digamos, asentamientos o, digamos, lugares en la Argentina, donde a pesar de la distancia entre una familia que vive en un hogar X y una escuela, decide esa familia, mamá, papá, etcétera, trasladar ese niño a la escuela a pesar de que esa escuela esté, no sé, a kilómetros de ese hogar, ¿no? Entonces, en ese ejemplo, en esa imagen, parece haber un compromiso muy importante de la sociedad argentina, de las familias argentinas respecto a la educación. A pesar de las distancias, a pesar de las vicisitudes, etcétera, la familia decide seguir apostando a esa educación pública primaria, secundaria y posteriormente universitaria. Ahora, decías respecto a esta diferencia conceptual de este gobierno, ¿cómo ves de algún modo la cuestión presupuestaria o la situación en general, digamos, de la educación respecto a este gobierno que mañana se cumple un año, digamos? ¿Todo se puede circunscribir al recorte o hay alguna otra cosa más que hay que prestar atención? No, no. ¿Alguna cosa buena? No. O sea, No, si pretendés que te diga alguna cosa buena, no, no. no, Por lo menos decía, con no, el decía. sistema educativo, no. Ujú, Mira, yo creo que nosotros desde el sistema educativo y tanto desde la ciencia y la tecnología lo podemos visualizar por primera vez cuando ellos hacen la ley Omnibus, la famosa ujú. ley La Omnibus, ley hace básica. casi un año, porque lo hicieron ahí nomás de asumir. Ujú, Ahí ellos intentan no, lo hacen, tiene bastante resistencia, pero arman un artículo en donde se podía privatizar, se podía desguazar, se podía desfinanciar y desmantelar empresas y organismos que son estratégicos tanto para la innovación como para el desarrollo ujú, científico-tecnológico del país. En el TNU también, que lo hacen más o menos al mismo tiempo, ellos intentan declarar a la educación como servicio esencial. ujú, O sea, esas son las primeras dos medidas que ellos muestran. Fuera de que al principio, antes de que él fuese presidente y cuando se paseaba por todos los canales de comunicación, todos vimos cuando tenían el pizarrón y salía afuera, 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 cuando hacía educación afuera, ciencia y técnica afuera. Aparte de eso, con ujú, respecto al sistema científico-tecnológico, él no se explayó mucho en la campaña. ujú, El sistema educativo sí, y en eso quiero hacer hincapié. Él, con respecto al sistema educativo en general,
En la campaña, él ya atacaba directamente a uno de los mayores logros que nosotros hemos tenido como sistema educativo nacional, que es la obligatoriedad. Ujú, Y también quiero hacer hincapié en esto porque conceptualmente parte de la base de la libertad avanza, es que él no lo hacía de manera improvisada, en realidad es parte de la postura o es los postulados que tienen tanto los seguidores de la Escuela Económica Austriaca como los libertarios. ujú, Con respecto a la educación, ellos lo tienen como un dogma. Para ellos no necesitan de la educación para la construcción de ciudadanos formados con respecto al trabajo, al desarrollo y mucho menos ujú, a la ciencia y a la tecnología. Y esto hay que dejarlo clarísimo y es por una sola razón. El modelo que ellos proponen no requiere o no contempla una ampliación del mercado laboral, ujú, no contempla una Argentina industrializada y mucho menos contempla la innovación y la creación de la ciencia y la tecnología nacional. Es más, ujú, cuando ellos en la ley ómnibus proponen ese artículo, ahí nosotros rápidamente nos damos cuenta que ellos no van a tomar, no le van a dar importancia a las capacidades o al desarrollo de capacidades científico-tecnológicas, sino que van a priorizar la dependencia de grandes consumos o de grandes empresas o de centros mundiales de producción del conocimiento. Lo que ujú, hacemos con el sistema educativo es lo mismo que nos pasa con absolutamente casi todas las áreas de gobierno, que nos perdemos soberanía. ujú. Nosotros, a través del desfinanciamiento de la educación pública, a través del desfinanciamiento que hacen hacia la ciencia y la tecnología, la República Argentina pierde soberanía. Ujú. Ahí te consulto otra cosa porque, bueno, te hago un refuerzo de lo que estaba diciendo recién, porque estaba pensando en esta época de la campaña que hacías mención hace un ratito, y él también hizo usó mucho como eslogan el tema de los vouchers educativos, que finalmente lo implementaron, pero bueno, es muy engorroso por lo que cuenta, por lo que han contado diferentes personas con las que he hablado, es muy engorroso hacer el proceso de inscripción, digamos, es una especie de subsidio, pero no termina haciéndolo, digamos, el dinero es muy poco, etcétera. Pero esto refuerza esta idea de la individualización, ¿no? O sea, esta concepción de sociedad que cada uno resuelva como pueda la educación de sus hijos y sus hijas, y en todo caso el Estado le da un mínimo apoyo a través de esta forma. Y la pregunta va ahora, porque mencionabas recién la ley bases, en la ley bases también vimos de algún modo diferentes posicionamientos, no solo de los legisladores, sino también de los gobernadores, ¿no? O sea, diferentes gobernadores se han posicionado respecto a eso. Y quería consultarte cómo está San Juan, de alguna manera. Recuerdo a todos los que se van conectando y los saludamos, estamos con Celeste Jiménez Navarro, que es senadora en la provincia de San Juan. ¿Cómo está la provincia de San Juan respecto a la cuestión educativa? Digo, en los diferentes niveles que estamos mencionando recién. Bueno, nosotros, quiero aclarar para quienes todos están escuchando, nosotros en la provincia de San Juan tenemos un gobernador de la línea del PRO. Él empieza con un partido provincial, pero bueno, está alineado con la línea del PRO. Ujú, Eh, Tiene dos diputadas nacionales. Nosotros en la provincia de San Juan tenemos, bueno, 3 senadores como toda la provincia, pero 6 diputados. ujú, De esos 6 diputados, el PRO tiene 2, uno en la Libertad Avanza, 3 el peronismo. Y él, mirá, para ser sincero y llano, como pasa en todas las provincias del país, nuestro gobernador del PRO está alineado, está cogobernando con Javier Milei. Con ujú, respecto a eso, está haciendo, le está votando absolutamente todo, al punto que cuando se votó el financiamiento de las universidades, sus 2 diputados se pararon y se fueron y no votaron. O sea, ujú, llegamos a ese extremo, ujú, al extremo de votar el financiamiento de la casa de todas las argentinas y de todos los argentinos, del futuro, del proyecto de futuro de todas las argentinas y de todos los argentinos, y ellas deciden pararse y no votar. Porque en realidad el gobernador de la provincia está gobernando este ajuste con Javier Milei y lo está haciendo sin esconderse. ujú, El ujú, sistema educativo en la República Argentina está, en la provincia de San Juan, está igual que en toda la República Argentina, con una problemática mayor, que nosotros somos una provincia pobre, y lo que pasa cuando, bueno, cuando viene el neoliberalismo y ajusta, también, pero ahora ujú, cuando hay un Estado nacional que pretende desertar directamente de las responsabilidades del sistema educativo, es que las brechas regionales
se profundizan mucho más y las provincias más empobrecidas quedan relegadas. En esa situación está la provincia de San Juan. En la provincia no se han reparado ni se han construido escuelas, no ha habido formación continua para los docentes, no se han repartido los libros del programa Libros para Aprender, no se han repartido las compus del Conectar Igualdad. Bueno, por supuesto, una provincia conservadora, la ESI dejó de existir, la educación ambiental dejó de existir. Todo lo que el gobierno nacional plantea, el gobierno provincial lo toma y lo refuerza. Entonces el sistema educativo en la provincia de San Juan realmente está sufriendo un deterioro enorme. Las consecuencias van a ser graves, igual que en todo el país, pero en la provincia, sobre todo porque nosotros somos una provincia pobre que nos cuesta solventar los gastos que la nación no aporta. Y respecto a, ahí te hago dos consultas, si tenés en la cabeza cómo está ese proceso. Por un lado, el tema de reparto de recursos del Estado Nacional, entiendo que San Juan habrá recibido, digamos, estos aportes del Tesoro Nacional o poco, digamos, respecto a eso. No, muy poco, como todas las provincias. Y en el proyecto, en la ley de presupuesto, el proyecto 2025, tampoco está estipulado, eso no está muy claro y eso también hay que decirlo. El presupuesto proyectado para el 2025 es muy importante y por eso es que las senadoras y los senadores pedimos primero una ampliación de las ordinarias para poder tratarlo, después una ampliación de las extraordinarias para poder tratarlo, igual no lo incluyen, porque la ley de presupuesto es el programa a través del cual el Ejecutivo te materializa cómo es que va a asignar los recursos o cómo es que quiere hacer su futura gestión. No llega a la Cámara de Senadores todavía, por lo menos parece que no hay intenciones de que eso pase. De todas maneras, hay que ponerle mucho ojo a este presupuesto 2025 porque nosotros recordemos que por el artículo 1 de la ley base que declaraba la emergencia financiera, económica, energética, nosotros, el bloque de Unión por la Patria no, pero el Congreso de la Nación le cede facultades extraordinarias al Ejecutivo, o sea, le da superpoderes al Ejecutivo, por lo cual este año 2024 han gobernado y han tomado medidas en lo que nosotros entendemos roza la ilegalidad, o son totalmente ilegales, porque se han pasado por donde queremos las leyes actuales, ¿no? En cambio, si este presupuesto proyectado para el 2025 se aprobase de la manera que está establecido ahora, ellos le dan un marco de legalidad al ajuste que quieren hacer. Entonces, por eso es que nosotros constantemente insistimos en que nos lleven el presupuesto, lo podamos debatir y podamos formularlo, reformularlo en la medida que podamos, que entendamos que es mejor, y bueno, y le mantengamos el equilibrio fiscal que ellos quieran, se lo mantengamos, pero reformulemos las partidas que se asignan de una u otra manera. Por ejemplo, al sistema universitario se le da 3,8 billones. El CIN pidió, creo que el doble, 7,2. Entonces, en el caso de aprobarse ese presupuesto proyectado para el 2025, que ellos aprobaran los 3,8 billones, ellos legalizan el ajuste que se está haciendo sobre las universidades, que en el año 2024 no ha sido legal. Ellos no han establecido un presupuesto para desfinanciar las universidades, tampoco lo han hecho para recortarle a los jubilados, tampoco lo han hecho para recortar la coparticipación provincial. Se han movido con esto, sosteniéndose en los superpoderes del Ejecutivo de manera ilegal para establecer ajustes en todos los aspectos, sosteniendo el famoso superávit fiscal trucho ese, han ajustado por todos lados, pero de manera ilegal. La manera en que eso se concretice, van a tener un marco de legalidad para hacer el ajuste. Pero bueno, antes queremos que pase por el Congreso de la Nación. Antes queremos que tanto diputados como senadoras y senadoras podamos debatir sobre ese presupuesto y modificarlo en la medida que entendamos que no perjudica al pueblo argentino. Ahí parece
respecto a eso que estás diciendo, ahí como empiezan a visualizarse como dos caminos, parece, respecto al presupuesto, que eso, digamos, obviamente va a impactar en la situación del sistema educativo. Por un lado, la presentación de un presupuesto que es literalmente un presupuesto de ajuste, digamos, o sea, que viene, como decías vos, a legalizar ese ajuste que vienen realizando, que realizaron durante todo este año. Y por otro lado, la posibilidad de que pues, ese presupuesto parece que de manera informal empezó a circular, ese apoyo que ellos buscaban no lo están logrando o alcanzando, por lo cual la segunda opción también es peor, o peor o igual de peor que esa primera opción, que es la posibilidad de prorrogar, digamos, el presupuesto de este año, con lo cual le da también la posibilidad al Gobierno Nacional y a Milei de discrecionalmente repartir y distribuir las partidas del presupuesto. Inclusive se daría una situación bastante particular, porque si mal no recuerdo, no hubo en la historia de Argentina por segundo año consecutivo que se prorrogue, ¿no?, un presupuesto nacional. Exactamente. Uh-huh. Exactamente. O sea, los dos escenarios son muy malos. El mejor escenario, que no es para nosotros, es para todo el pueblo argentino, es que eso se pueda debatir en el Congreso de la Nación y que se reformule. Ahí te consulto otra cosa, Celeste, y volvemos a saludar a todos y a todos los que se van conectando y participando de la charla. ¿Cómo está la situación en la provincia de San Juan respecto a, porque uno ha visto situaciones en otras provincias, digamos, de dificultades para pagar los salarios docentes, ¿no? Ahí te quería consultar cómo está esa situación del salario docente en particular en la provincia de San Juan, en los diferentes niveles. Si ha habido protestas, ha habido reclamos específicos respecto a eso, y por otro lado la situación de infraestructura, que digamos, obviamente pareciera estar, digamos, en proceso de deterioro porque el gobierno nacional no realiza obras al respecto, digamos. ¿Cómo está la situación? Mira, con respecto a los salarios, te voy a hablar del sistema educativo sin el universitario. Con Bien. respecto al sistema educativo en general, lo obligatorio, han sufrido una pérdida de casi el 30% del valor real del salario. Eso, por Uh-huh. supuesto, se ve reflejado en la caída del consumo que tienen las sanjuaninas y los sanjuaninos, Uh-huh. una provincia que está completamente paralizada. Con respecto al sistema universitario, los no docentes han sufrido casi un 60% de la pérdida del poder adquisitivo y los docentes también en gran medida. Uh-huh. El gobernador de la provincia de San Juan llama paritaria mensual Uh-huh. y establece el aumento salarial a partir de los índices de inflación nacional. Y aún Bueno, así perdió 30% el... y aún así perdió el Mirá. 30% porque, bueno, tengamos en cuenta que la provincia de San Juan, como seguramente el resto del país, en la evaluación que se hizo en diciembre del año pasado del 118%, se hicieron los onzos, miraron para otro lado y empezaron a, Como si no hubiera a pasado, digamos, ¿no? como si no hubiese pasado. O sea, como en diciembre del año pasado no pasó nada, una devaluación del 118% que le destruyó el bolsillo a la sanjuanina y a las sanjuaninas, Uh-huh. quedó en el olvido y empezaron a discutir la paritaria a partir de marzo. Bueno, viene teniendo un aumento con respecto a la inflación, una inflación que, como todos sabemos, no se corresponde a la vida cotidiana de los sanjuaninos y de los argentinos, mucho menos. O sea, tenemos una ley de alquileres derogada, en donde los alquileres se han ido por las nubes, que eso era una cosa que en la provincia de San Juan no pasaba, Mirá. siempre era una cosa como de las grandes Uh-huh. ciudades. Nosotros tenemos una política de vivienda en la provincia bastante aceitada. Uh-huh. No sé cuál es el porcentaje, pero un porcentaje muy grande de la población de San Juan cuenta con casa propia y los alquileres siempre han estado regularizados. O sea, siempre han sido más o menos el 30% del salario de la provincia. Actualmente, con la derogación de la ley de alquileres, bueno, si fue en el DNU 70, el 70, los sanjuaninos y los sanjuaninos han tenido que, como el resto del país, pagar los alquileres que el propietario decide, en la moneda que el propietario decide, y si no, volver a la casa de sus padres. Y con respecto a los alimentos, porque estoy hablando un poco de la inflación, con respecto a los alimentos, que cuando establecieron la regulación de la ley de góndolas, pasó lo mismo que pasó en toda la nación,
Hoy vamos a los supermercados, hoy una cosa sale 10 pesos, mañana sale 100, pasado sale 1000, y bueno, a los sanjuaninos lo viven. Eso no se toma en el índice de inflación, entonces tenemos una inflación del 2%, un aumento de sueldo de los docentes y los no docentes del 2%, que es una burla en cuanto al aumento de la vida cotidiana y real de los sanjuaninos. Y con respecto a la infraestructura, ha pasado lo mismo que ha pasado en todo el país, se ha recortado el 34,1% que se establecía de financiamiento para la estructura edilicia del sistema educativo. El gobernador de la provincia ha hecho una cosa que, a mi entender, es bastante graciosa, en realidad, que viene de la mano de esto que te estoy diciendo, que está cogobernando el ajuste con Javier Milei, que todo lo que el presidente de la Nación dice que no va a hacer más, como pagar el FONI, como recortar 34,1% con respecto a la infraestructura del sistema educativo, o como, por ejemplo, en San Juan se han abandonado barrios casi terminados del procrear, el gobernador de la provincia declara que la provincia se va a hacer cargo. Muy Todavía estamos esperando. bien. La locura de esto es que el FONIDO efectivamente lo paga, no sabemos hasta cuándo, pero efectivamente lo paga, pero en cuanto a la infraestructura edilicia del sistema educativo, lo único que ha hecho es pintar por afuera escuelas. O sea, realmente la provincia no le da el presupuesto como para salir a reparar y construir nuevas escuelas, y lo que hace es, nada, una fantasmiada de decir que se va a hacer cargo, y en realidad lo único que está haciendo es pintar edificios. Con respecto al procrear, que te lo cuento y te lo puse como ejemplo, también dijo que se iba a hacer cargo en el presupuesto proyectado para el 2025. La provincia de San Juan no le puso financiamiento, o sea, sí, dice que se ha hecho cargo, no le ha puesto financiamiento, por lo cual entendemos que va a hacer lo mismo y en consecuencia que está haciendo el gobierno nacional, que es decir, si yo me hago cargo después de las elecciones legislativas del 2025, va a decir, discúlpeme, no me puedo hacer cargo, voy a llamar a los privados, y es la mercantilización del Estado. Celeste, bueno, ahí tengo dos últimas preguntas como para ir de alguna manera dando un cierre a la charla y de antemano agradeciéndote la conexión, inclusive esto que estamos hablando recién, de la posibilidad de conocer un poco también de cómo este modelo anarcocapitalista o antiestatal que está llevando adelante Milei también impacta de diferentes maneras en las provincias y particularmente en San Juan. Te quería hacer como dos preguntas más en el terreno de lo político, y de alguna manera también englobando lo que veníamos charlando recién. Hoy hubo una foto, a mi entender, bastante importante en el municipio de Moreno, donde estuvo Máximo Kirchner, Cristina Kirchner, estuvo también el compañero Sergio Massa, Axel Kicillof, la vicegobernadora también de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magari, estuvo la intendenta de Moreno, Mariel Fernández. De alguna manera empieza como a darse un proceso de reacomodamiento, reordenamiento de algún modo del peronismo de la mano de Cristina como presidenta del PJ, que va a asumir este próximo miércoles esa presidencia del PJ. ¿Cómo estás viendo desde San Juan, inclusive si hay algún impacto también en San Juan, este proceso de reordenamiento del peronismo que está llevando adelante Cristina? Bueno, la verdad que yo lo estoy viendo de manera espectacular. O sea, a mí me parece que por suerte contamos con Cristina, y ella siempre nos marca el horizonte, el rumbo, el horizonte, el camino, todo nos marca Cristina. Creo que ella es muy clara cuando habla de que hay que enderezar lo que se torció, o hay que enderezar este peronismo que se torció, y lo resume en una frase que a mí me queda grabada, porque yo no puedo dejar de pensar desde mi rol legislativo y desde la importancia que tiene para el peronismo y para el pueblo argentino, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, y pensar en senadores que entraron con nuestra boleta y que después rápidamente se ayornaron a la situación y votan en contra de los intereses del pueblo. Entonces creo que Cristina lo resume y dice, hay un peronismo que se torció y hay que enderezarlo. Y tampoco quiero dejar de mencionar, y perdón que no tiene nada que ver con la pregunta, pero no quiero dejar de mencionar que tenemos una realidad actual que es la de Cuéllar, que es un senador nacional por Entre Ríos, que está preso hoy en un país, o sea, en otro país, en Paraguay, está preso por contrabandear $200.000,
y que el Senado de la Nación no puede hacer caso omiso a eso, que Totalmente. las senadoras y los senadores de Unión por la Patria hemos pedido una sesión especial para destituir Ujú. a Cuéllar como senador nacional. Es una vergüenza y es una cosa que no se puede dejar pasar. Y parte va también por el apoyo y por lo que Cristina está marcándonos todo el tiempo, ¿no? Bueno, en palabras simples hay que depurar el peronismo. Nosotros Ujú. tenemos que construir la posibilidad de que cuando los argentinos y las argentinas metan la boleta del peronismo, sepan que están metiendo una garantía de que no van a votar en contra de sus intereses y hoy no está pasando. Ujú. Entonces, por supuesto que yo confío en el mando. Y el mando es Cristina y Cristina conduce y me parece que es lo mejor que podemos hacer es volver a rediscutir un PJ que hace un montón de tiempo que no abría las puertas para discutir, pero aparte, y volviendo a la foto de la que hoy mencionabas, Cristina fue muy clara desde el principio. Yo convoco a todas y a todos los peronistas para reconstruir esto, Ujú. para reconstruir no solo la Argentina, para reconstruir un peronismo que sea representativo a los intereses de nuestro pueblo. Y no hablo de nuestro pueblo solo, de los sectores vulnerables o de las grandes mayorías. Hablo de los empresariados, que también nosotros construimos una Argentina mejor para el empresariado. Hablo para la producción, que nosotros construimos una Argentina mejor para los productores. Hablo de grandes aspectos y de todo el abanico de los argentinos y de las argentinas que nos necesitan hoy a todos los peronistas y a todos los peronistas, y es Cristina quien tiene la capacidad de poder juntar a todos y a todos para volver a repensar. Creo que siendo democrática y realista, a Javier Milei le quedan por lo menos 3 años de gestión, a partir de mañana 3 años de gestión, y que nosotros en 3 años tenemos que reconstruir una alternativa sólida, pero no sólida de puertas para adentro, una alternativa que sea representativa para nuestro pueblo, una alternativa que nuestro pueblo sienta cómoda, que sienta cercana y que pueda ser la esperanza para un futuro mejor. Ujú. Creo que es Cristina, que es de la mano de Cristina y que ella lo está llevando a cabo. En la provincia de San Juan, nosotros, bueno, perdemos el gobierno en el 2023 Ujú. con el PRO, pero habíamos gobernado la provincia 20 años, de la mano de José Luis Gioja y después de la mano de Sergio Uñac. Tanto José Luis, Sergio como yo estamos dentro de la lista de consejeros y consejeras nacionales del PJ, y eso también se produjo porque la provincia de San Juan ha cambiado radicalmente desde el 2003 al 2015. Ujú. Eh, no hay dudas que es donde Cristina marca, donde el kirchnerismo marca, porque la provincia de San Juan pasó de ser una provincia inviable a ser una provincia productiva, minera, con industrias, y Ujú. eso se produjo del 2003 al 2015. Entonces, creo que todo el arco político del peronismo sabe sin duda que, o tiene seguro, que es por donde hay que ir, por donde hay que construir y por donde hay que apostar, y que sin Ujú. duda también es de la mano de todas y de todos, que no, acá no hay que dejar a nadie afuera, Ujú. y que no solo entre el peronismo, no solo entre compañeras y compañeros, sino también tenemos que animarnos a dar esta discusión de cara a la sociedad y a discutir un poquito cosas que se vienen hablando hace un montón de tiempo, como la reforma laboral, pero la reforma laboral no la podemos hacer sin la CGT y sin los trabajadores, Ujú. como la reforma educativa una reestructuración del modelo educativo, por lo menos obligatorio, pero no lo podemos hacer sin los actores Ujú. del sistema educativo, sin la comunidad, sin los padres, sin los chicos, entendiendo todo esto con una visión federal. Entonces, ordenar al peronismo lo más rápido posible, enderezar al peronismo lo más rápido posible, construir una alternativa sólida para después poder hablar y discutir con la sociedad y construir algo más grande que nos Ujú. posibilite realmente un proyecto de país con desarrollo Ujú. productivo, industrial, tecnológico, que es lo que las argentinas y los argentinos estamos necesitando. Ujú. Sí, Celeste, bueno, por ahí para cerrar, comparto plenamente las palabras que estaban mencionando recién, inclusive me acordaba de dos instancias que refuerzan mucho lo que estabas planteando, digamos que tanto en el gobierno de Macri cuando recién asume, una de las primeras cosas que ocurren, digamos, en términos políticos es la salida de un grupo de legisladores que se va
de la banca por la que habían entrado. Digo, estoy pensando en el caso de Diego Bosse, pero tantos otros, y arman una alternativa supuestamente idealogista, que en realidad es brindarle a ese gobierno que recién asume todas las herramientas para que haga prácticamente lo que quiera y no ejercer el rol de oposición que se supone que los votaron o lo habían votado en ese momento para eso, y pasa algo similar ahora, digamos, ¿no? O sea, se arman, digamos, estos bloques, en este caso algunos liderados por también algún peronista, que también se posiciona de ese modo, ofreciéndole las herramientas a Milei para que pueda destruir todo lo que quiere destruir. Pero bueno, para cerrar, pensaba esto de que, bueno, un poco lo que decía, ¿no? O sea, en este proceso de reordenamiento, Cristina ha iniciado, de alguna manera, una práctica que es presentar documentos públicos a la sociedad, con una serie de propuestas, con una serie de ideas que tocan un poco lo que mencionaba, digamos, tanto la cuestión educativa, inclusive pensar la seguridad en clave democrática, etcétera. Pero pensando en la posibilidad, y ojalá sea pronto, de que un gobierno nacional y popular regrese al mando del Estado, ¿cuáles pensás vos que van a ser los desafíos en esa clave propositiva, si querés, que practica o practicó Cristina con la presentación de esos documentos, pensando de cara al futuro una propuesta concreta del peronismo hacia la sociedad? Mira, con respecto al tema educativo, que es lo que nos trajo a esta conversación, Sí. hay avances sobre algunas propuestas o algunos acercamientos que para pensar el sistema educativo obligatorio, y yo creo que hay que ser muy claro, digamos, en la Argentina de los guardapolvos blancos, en la Argentina de las escuelas técnicas, en la Argentina de los premios Nobel por la universidad pública. Creo que nosotras y nosotros, tenemos que volver a pensar un sistema educativo que entienda que donde está la escuela hay un pedazo de la patria y que nosotros tenemos que volver a construir eso. Eso, como te lo decía recién, Diego, no se puede hacer sin la comunidad, no se puede hacer sin la comunidad educativa, pero sin la comunidad de los padres, sin los docentes, sin los no docentes y el arco político en su totalidad. Creo que eso es la muestra clara de que pasa en todos los temas, tanto el de salud como el laboral, el educativo. Es parte de lo que hay que hacer, que es reordenarnos, reconstruirnos y establecer diálogo con la comunidad que no está organizada de manera partidariamente para volver a reconstruir la patria. Bueno, Celeste, te agradecemos muchísimo esta conexión, esta charla que tuviste con nosotros acá en la Escuela Justicialista Néstor Kirchner desde San Juan. Muchas gracias por este momento y gracias a todos también los que se conectaron. Les recordamos que se va a subir esta charla en el canal de YouTube de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner. Ha sido la última charla, Celeste, de este año, en este ciclo que hicimos durante este año que se llamó Debate sobre el Presente, así que te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo gigante desde acá. Muchas gracias a vos, Diego, y muchas gracias por invitarme a este espacio tan necesario. Espero el año que viene seguir estando. Dale, mandamos un abrazo a todos y todas. Chau, chau. Dale, chao, chao.